La FARC debe participar no por la vía de las armas, sino por la vía política, y la FARC crea un partido que se llama la Unión Patriótica. Con amplia respuesta popular, los asesinaron a todos, a todos, a todos, a todos. Entonces, en este acuerdo, recuperando esa experiencia tan terrible, a todos los dirigentes de la Unión Patriótica que tenían cargos, alcaldías, diputaciones, representaciones, ellos fueron asesinados. Entonces, por eso el acuerdo de paz que se firma en La Habana incluía entonces la reforma agraria, una participación política amplia, el tema de la sustitución de cultivos, porque los campesinos se habían convertido en cultivadores de hoja de coca en condiciones de mucha explotación por los diversos carteles de la droga. Por supuesto, el fin del conflicto, la erradicación y la sustitución de cultivos no es otra cosa que dejar de sembrar coca y sembrar comida, y que los campesinos tuvieran posibilidad de llevar estos productos, digamos, al mercado, y que hubiera, pues, posibilidades de participación económica. Porque además la represión se había lanzado no contra los carteles de la droga, sino contra los campesinos que sembraban hoja de coca, es decir, la materia prima de la cocaína. Y finalmente, una ley de víctimas, que es el quinto punto del acuerdo de paz, que ese acuerdo es verdad, justicia y reparación. Es decir, que todos los actores que habían participado en el conflicto armado dijeran la verdad de los hechos. Y que a las víctimas, y entonces, ¿quién eran esos actores? El gobierno, y allí tiene una inmensa responsabilidad el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muchos empresarios, también que la guerrilla hablara y dijera de los abusos y violaciones a los derechos humanos, porque estamos hablando de que era una situación de guerra, ¿no? Y que a las víctimas se les reparara, es decir, el tema de la verdad, decir la verdad tiene un efecto muy reparador para la gente, ayuda a comprender, pero que a la gente también le devolvieran. La reparación pasaba también por la devolución de las tierras que de las cuales habían sido despojados, como les digo, 8 millones de campesinos. Entonces, el tema de la reforma agraria, y el último punto, en la ley de víctimas, son los dos puntos controversiales del acuerdo de paz, y la razón por la cual las oligarquías, y de manera concreta el principal enemigo de la paz en Colombia es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por una razón muy elemental, porque tendrían que devolver las tierras, pero sobre todo porque puede ser condenado por crímenes de lesa humanidad por la vía del paramilitarismo. Me voy a referir a un caso que es quizá uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes que se han cometido en América Latina. El más oprobioso se cometió en Colombia, y además con saldos... Perdón, voy a tomar un poquitico de mi jugo de papaya para lubricar mi garganta. Le decía, se llamó los falsos positivos. Ni siquiera juntando, pues, las víctimas de muchos países que fueron víctimas de dictaduras en el Cono Sur, tienen una cantidad de muertos, como la de la figura de los falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? En la jerga militar, un positivo es un enemigo dado de baja en combate.
¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo, Mario? Un enemigo, Sí, sí. un enemigo dado de baja en combate es un positivo. ¿Qué será un falso positivo? Un falso positivo no es otra cosa que alguien que presentan como un enemigo dado de baja en combate, pero que no es. Es decir, que ni es combatiente, ni es un enemigo, ni fue dado de baja en combate. ¿Quiénes eran estos 6.400 y tantos asesinados en la figura de los falsos positivos? Eran muchachos que fueron convocados a través de la radio, a través de difusiones informales, con ofertas de trabajo, con ofertas de empleo en Colombia, uno de los países con la mayor cantidad de desempleo en América Latina. Entonces, se les ofertaba empleo. Y entonces, ¿usted qué cree que puede pasar en sectores populares donde hay tantísima pobreza monetaria y donde hay tanto desempleo? Pues que los muchachos acudieron. Los muchachos, los jóvenes, gente de hombres de edad mediana, y los citaban. Le voy a explicar más o menos cómo operaba el asunto. Los convocaban, los reunían y en camiones del ejército los llevaban supuestamente a los lugares de trabajo, muchos de los cuales se ofertaban en el campo de la agricultura o en el campo de ciertas agroindustrias. Y resulta que llegando a un determinado momento que ellos ya tenían previsto, el ejército los bajaba y los hacía desnudar y los ponía a correr. Muchos de ellos incluso salieron corriendo, los muchachos, al ver de qué se trataba el asunto, y les dispararon por la espalda y muchos fueron ultimados con un tiro de gracia. 6.400 y tantas personas, porque la cifra que sigue no la tengo en la memoria, son 6.400 y tantas víctimas. ¿A cambio de qué? Usted se dirá, pero ¿cuál era el propósito de eso? Dos propósitos muy importantes tenía Álvaro Uribe Vélez: demostrar a la población que efectivamente estaba ganando el combate a la guerrilla. Por eso, falsos positivos. Y lo otro, para las fuerzas del Estado, el ejército, ¿qué significaba esto? Significaban vacaciones, significaban ascensos, significaban reconocimientos militares, significaba dinero. Entonces, esta es una de las razones, usted se imagina. Muchos organismos de derechos humanos han presentado el caso de Álvaro Uribe de manera concreta, ya ni siquiera por las masacres cometidas contra la población civil de parte de los militares que están coludidos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sino de forma específica como una manera de operar, una manera de gobernar a través de la violencia, a través del terror, a través ¿cómo poder decirle a eso? A través de la infamia. Entonces, por eso el acuerdo de paz es tan peligroso para Uribe Vélez. Por eso Álvaro Uribe Vélez no puede dejar de hacer política, porque eso significa que puede ser llevado a las cortes internacionales, por ejemplo, la Corte Internacional de La Haya, y ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, con esto he querido, pues, más o menos historizar un poco cuáles han sido las diversas modalidades de la violencia en Colombia, y recalcar que a pesar de estas diferencias hay una violencia vertebradora de todas las otras violencias que tiene que ver con
el terrorismo de Estado o la violencia de Estado. Es decir, una forma de permanecer en el poder y una forma de hacer política de la manera más criminal, pues, y más antipopular que pueda haber. Doctora, hemos escuchado a colombianos hablar de las peculiaridades de esta reforma tributaria fiscal que afecta o que está encaminada a los sectores más vulnerables, y eso nos recuerda al neoliberalismo que se aplicó durante muchos años en México. Es el mismo neoliberalismo que continúa dictando medidas económicas y sociales en contra del pueblo colombiano. No, claro, el modelo neoliberal es un modelo a escala planetaria que tiene sus diferencias y matices a nivel regional, a nivel local, pero el modelo es el mismo. Y por supuesto que tiene que ver con el desmantelamiento del Estado, porque se creía que el Estado era el principal obstáculo para el crecimiento económico y que era preciso liberar los mercados, y así fue como se privatizó en Colombia la salud, se desmantelaron todos los derechos de los trabajadores, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, es decir, todas estas conquistas que, por ejemplo, en el caso de México eran resultantes, pues, de las conquistas de la Revolución Mexicana y que se mantuvieron, pues, como eso, como conquistas, como parte de los acervos sociales, tutelados y garantizados por el Estado. Cuando eso se privatiza, lo que nos tiene que quedar muy claro es que ninguna privatización y ninguna empresa, y menos teniendo en manos derechos fundamentales de los ciudadanos, pueden perseguir objetivos diferentes como no sean los de hacer ganancias. No sé si me explico. En realidad, por eso es que la gente queda en vulnerabilidad. Hay dos cosas que usted ha señalado, una cosa que me parece muy importante a tener en cuenta, y es esta reforma tributaria, porque digamos esta es la situación coyuntural que desemboca en estas violencias, en la violencia que tenemos actualmente, perdón. Primero, mire, don Mario, usted me dirá, bueno, usted me está contando sobre el acuerdo de paz y por qué Uribe se opone, pero ¿qué ha pasado con todos estos, con todos los excombatientes de la FARC que entregaron las armas? La pandemia agarra a los colombianos con un inventario altísimo de excombatientes que habían entregado las armas y que fueron asesinados. O sea, eso es una situación recurrente. La gente firma la paz y la matan. La gente entrega las armas y la matan justo cuando ya ni está combatiendo, se ha desmovilizado y no tiene armas. Entonces, mire, la pandemia agarra a la gente viendo el desangramiento del país nuevamente con el asesinato de los excombatientes y con el asesinato de líderes sociales, defensores del medio ambiente, líderes indígenas, líderes populares, pero fundamentalmente una cosa que atraviesa esta nueva modalidad de la violencia tiene que ver con la defensa de los territorios, con la defensa del medio ambiente, con la utilización de los territorios para monocultivos, para sacar los famosos biocombustibles, en fin, la gente que salía a defender el territorio del narcotráfico también.
nuevos actores sociales, nuevas reconfiguraciones del narcotráfico, entre los que es importante mencionar los carteles mexicanos de la droga allá en Colombia también, ¿no? Como actores activadores de la violencia social, porque los narcotraficantes dejaron de ser los que recibían ciertas cuotas de los carteles de Medellín o del cuartel de Cali, para en el momento en el que se desmantelan y se desvertebran estos carteles, los carteles de la droga mexicanos tienen una importantísima participación en Colombia, ¿no? Y son promotores de violencia por razones obvias. Entonces, mire, tras los acuerdos de paz han asesinado entre 700 y 1.200 líderes sociales. Eso es una barbaridad, una barbaridad. Entonces, y los territorios que fueron desocupados, digamos que estaban bajo el control de la FARC, han sido ocupados no por el Estado. El Estado no ha logrado tener presencia en esos lugares y ha sido ocupado más bien por poderes fácticos, como el narcotráfico. El narcotráfico, pues, es entender esa modalidad de la violencia, es un capítulo aparte. Cada una de estas violencias, si bien se entremezclan y se entrecruzan, tienen un capitulado, pues, que amerita por sí misma una reflexión. La pandemia, entonces, encuentra a la gente padeciendo nuevamente de persecuciones selectivas hacia líderes sociales, como le decía, líderes indígenas. ¿Y qué pasa? Ya habíamos nosotros tenido un programa para explicar, por ejemplo, por qué se morían en Estados Unidos, mayoritariamente las poblaciones afrodescendientes, los latinos. Y una de las cosas que nosotros concluíamos en este programa era que la pandemia lo único que había hecho era agudizar problemas que ya estaban, o sea, profundizarlos de manera brutal. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, Colombia es un país con la menor cantidad de gente vacunada, con unos niveles de pobreza muy altos. Mire, Colombia tiene el 3.5%, solo el 3.5% de la población vacunada. El 42.5% de la población está en pobreza. Y el 15.1% de la población vive en condiciones de pobreza monetaria extrema. Entonces, imagínense esta situación. Líderes sociales asesinados, llega la pandemia, el narcotráfico apropiado de montones de territorios, y es que además hay que entender otra cosa, don Mario. El narcotráfico, como se trata de un negocio ilícito, tiene un ejército paralelo al ejército constitucional para poder operar. Entonces es promotor y forjador de violencia. Entonces, en este contexto, al presidente Duque, ante una situación de déficit fiscal como el que tiene, no dirige, por supuesto que Colombia necesita una reforma tributaria, porque el Estado vive de las aportaciones. El problema es a quién. El problema no es una reforma fiscal, el problema no es una reforma tributaria, el problema es a quién va dirigir. El problema es a quién le pasan esa factura. Porque en Colombia, ya en esta reforma tributaria, ponen a pagar a la gente que tenga más de 2 salarios mínimos, le pusieron a pagar un impuesto. Imagínense.
En una situación como la que le acabo de decir, de gente que vive el 45.2% de la población en pobreza monetaria. Entonces, encima de eso, se gravan los productos de la canasta familiar. Se grava a los pensionados. Se suben impuestos en una situación de pandemia, don Mario. Es que mire, si no es infame, si no hay razón para comprender el descontento popular tan grande en un país donde se está muriendo tantísima gente por el tema del COVID, resulta que también la reforma tributaria contemplaba un impuesto para los servicios funerarios. Cuando la misma enfermedad en situaciones de tantísimo desempleo, de precariedad laboral, de por sí dejaba diezmada a las familias, porque la salud en Colombia está privatizada, ¿cierto? Entonces, encima de eso se le muere el familiar y tienen que pagar impuestos altísimos también por los servicios funerarios. Yo creo que con esta situación mínimamente expuesta, uno puede comprender cuál es la razón del descontento popular. Entonces, creo yo que lo que nosotros tenemos es una efervescencia, porque además, ¿qué era lo que intentaba el presidente Duque? El presidente Duque quería... ¿cómo se dice? Quería recabar, quería recoger una cantidad de capitales, 23 billones de pesos. Eso es equivalente a 6.300 millones de dólares. ¿Y quién tenía que pagar eso? La gente. La gente. Y además le voy a contar una cosa, también se había aprobado la instalación de peajes o no sé, de casetas de cobro dentro de las ciudades para recabar este dinero para programas sociales. Es decir, el descontento, o lo que hay que entender es que no es que no se requiera una reforma tributaria. Nosotros aquí en México más tarde que temprano también el presidente López Obrador se va a ver obligado también a una reforma tributaria. El problema es a quién le pasan esa factura. Porque en el caso colombiano fue a las clases medias con el argumento de que las clases medias tienen más que los más empobrecidos. Entonces era dentro del que la pagaran los